Bueno, a las 9:24 de la mañana tenemos nuestra primera entrevista del día de hoy. Con nosotros está don Gregorio Moya, vocero de la Coalición por la Seguridad Social Digna, y va a hablar con nosotros sobre un tema que este servidor trató el sábado pasado, que hoy trató Millicent, y es que las AFP pasen las pérdidas a los afiliados. Buen día, don Gregorio. Bienvenido. Buenos días. Gracias. Acérquese un poquito más al micrófono sí. e iniciemos con este tema de discusión que en los últimos días ha estado, digamos que bastante activo. ¿La ley contempla en alguna medida para un lado o para el otro que ante los riesgos de inversión, que ante una devaluación de la moneda, cualquier aspecto de esta naturaleza, la pérdida la tenga finalmente el usuario? Lo que la ley contempla, esta ley que la coalición procura modificar. Contempla que esos fondos tienen que estar protegidos y lo plantea en varios artículos de la propia ley, porque tienen un carácter social, tienen un carácter de protección, y son fondos públicos en el sentido de que son propiedad pública, son propiedad de la población, de la ciudadanía. En ese sentido está contemplado en varios artículos de la ley la protección de esos fondos. Incluso establece la ley que las AFP deben tener una cuenta de reserva para ese tipo de problemas y que tiene incluso un plazo de días para cuando se presenten situaciones como esa, puedan ser compensadas, cubiertas esas pérdidas, si las ha habido, porque nosotros no estamos convencidos de que haya habido pérdidas. ¿En qué sentido? En el sentido que plantean las AFP y que fue refrendado por la CIPEN, de que hubo pérdidas. Bueno, claro, hubo una reducción de la rentabilidad. No significa que hubo pérdidas, se redujo la rentabilidad por ese problema de la variación del valor del dólar. Hubo una reducción de la... Es decir, para explicar a la gente que ganaron menos. Exacto, que el porcentaje de rentabilidad descienda no quiere decir que el valor del monto total o el monto exacto del capital, digamos, colocado en los fondos se reduzca. Vamos a decir, tú te estabas ganando un 5%. Ahora te gana un 3%. Y ahora te está ganando un 3%, no tienes pérdidas. No. Eso es en primer lugar. Si la hubo. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurrió? No se han encargado las AFP de demostrar que existieron esas pérdidas. No, es que las AFP y este sistema nunca ha demostrado nada. Y el nunca Estado se ha demostrado. tampoco lo Pero fíjate auditado. bien lo de las pérdidas. Si bien ha habido una reducción de las ganancias del 25% que está invertido en instrumentos en dólares, ¿qué ocurrió con el peso y las medidas del Banco Central? Un aumento de la tasa de interés. ¿Eso qué significa? Eso un compensa. aumento, eso compensa, o pudiera compensar, no sabemos. Pero si la hubo, no la hubo. En segundo lugar, ¿qué es lo que son las cuentas de capitalización individual que nos están presentando? Atención a los trabajadores. Nos están ¿no? diciendo, una de las explicaciones que nos están diciendo es que el que tenía $1 millón de pesos en su fondo de pensión, en su cuenta de capitalización individual, ellos presentan que lo dividen entre lo que es la cotización que ha hecho históricamente el trabajador y lo separan de lo que es el rendimiento que en 18 años han producido esos fondos. Y parece como que es un regalo. Y entonces ellos dicen que lo que se aplica es a las de 100,000, de $1 millón a los 700,000 de ganancia, que la cotización no ha sido afectada. No, pero es que ya las ganancias que han producido esos fondos son parte de... del propio son los cuerpo, fondos, digamos. Son los fondos, o sea, es tu cuenta. Tú no tienes una cuenta en un banco y esa cuenta, los intereses que tú tienes se van acumulando al capital. Otro aspecto importante es que esa reducción de esas cuentas hay que agregarle la inflación. O sea, en un país donde tenemos 8.9% de inflación,
o sea, donde se ha duplicado la inflación histórica de los últimos 10 años, eso significa que esos dineros primero se te reducen en términos de monto, en términos absolutos, ¿verdad? En la cuenta, pero también esos fondos valen menos, cuestan hoy, esos fondos que tenemos tienen un valor de 8.9% menos que el año pasado. De manera que no están los trabajadores y la trabajadora dominicana, los afiliados y afiliadas, están siendo, vamos a decir, esquilmados. Y eso es, podemos decir, sin lugar a duda, que eso es un avance de lo que viene. De lo que viene, porque ya hemos visto en otros países, de lo que como vimos en Chile, en los propios Estados Unidos, claro. En los propios Estados Unidos, miren este dato que fue visto, en muchos lugares donde hay la gente iba a ver bares, a ver programas deportivos de Major League, de fútbol americano, de baloncesto, ocurría que en el 2008 que esas personas pedían que le pusieran los canales que tratan los temas financieros y económicos. ¿Por qué? Porque una de los más vulnerables y los que más golpeados fueron en Estados Unidos en la crisis de 2008 fueron los fondos de pensiones. Esos fondos de pensiones privados. En ese sentido, eso es muy importante y establece claramente la inviabilidad de los fondos de pensiones de tipo privado para sostener las pensiones de los trabajadores y trabajadoras, con el ejemplo de Chile y de otros países. Gregorio, Milicen Uribe te saluda y un saludo en tu persona a todos esos hombres y mujeres que conforman esa coalición por la seguridad social digna, una noble causa. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los planes o cuáles son las medidas que desde la coalición se estarían impulsando para responder esto, visto, y aquí entro un poquito con un tema de opinión, que el gobierno dominicano no está, desde mi punto de vista, haciendo el papel de contrapeso, porque no está auditando, como decían mis compañeros, si efectivamente hubo o no pérdida? No hemos visto reacción del Estado, todo lo contrario. Renunció el gerente del Comité Nacional de la Seguridad Social. Entonces, desde la coalición, que dónde está la gente, la ciudadanía, ¿cuáles serían los próximos pasos a dar en el marco de este contexto? Bien, lo fundamental es, en primer lugar, hay pasos dirigidos a esclarecer en la población la falsedad de las AFP y de todo este relato que han establecido. Que la gente tenga los fundamentos. La gente está clara, pero que la gente tenga los fundamentos de este elemento. Eso es fundamental. Y lo estamos haciendo a través de las organizaciones, a través del movimiento social, un proceso de, vamos a decir, de educación popular, en la que incluso la coalición y sus activistas nos educamos. Ese es un aspecto fundamental. En segundo lugar, fortalecer la coalición como una articulación de organizaciones. Ese es un elemento fundamental, como un espacio en el que convergen los trabajadores y los sectores afectados por este modelo y por esta medida de manera específica. Y el otro aspecto es la movilización social. Ayer hubo movilización frente a la CIPEN, la próxima semana hay movilización en San Pedro de Macorís, en el sector de Capotillo, en Villas Agrícolas, en San Juan. O sea, esa es la participación social, la movilización social, que significa efectivamente el ejercicio democrático que se puso de manifiesto. Marcha Verde, 4%, y todo este proceso que ha producido cambios, y como creo que alguien decía, la ciudadanía dominicana de hoy no es la de hace 20 años. Sí. ¿Y no hay algún recurso legal, perdón, Yuri? Porque yo tenía entendido que se estaba como preparando algún recurso legal. Se van también a ver algunas vertientes con relación a acciones de tipo legal, acciones de amparo en el caso de que haya que hacerlo. Eso también se va a poner en movimiento, pero todo eso está determinado por la posibilidad de que haya efectivamente una participación de la ciudadanía movilizada y empoderada de este problema. Bien, Guarocuya y luego Susi. Adelante. Muchas gracias, Gregorio, por estar acá con nosotros y ser abierto en cuanto a tus respuestas. Una pregunta que muchos dominicanos, y en esto me hago eco de los dominicanos en el exterior,
Tú sabes que en Estados Unidos todo el empleador tiene cuentas de pensiones. Aquí se llaman 401k, el famoso 401k. Y es tradición que estas cuentas de pensiones tengan inversiones diversas. En Dominicana, las AFP tienden a ser muy conservadoras, es decir, certificado de depósito del Banco Central o deuda soberana emitida por el Ministerio de Hacienda, que son rentables pero dentro de un margen. Acá en Estados Unidos se invierten en acciones, se invierten en fondos, se invierten en bienes raíces y el empleador y el empleado ambos tienen que ponerse de acuerdo cómo distribuir esto. ¿Qué tú piensas de esos llamados de que las AFP sean un poco más agresivas? Es decir, que inviertan estos fondos en el sector hotelero, por ejemplo, que está en crecimiento, o busquen áreas de mayor rentabilidad. ¿Qué tú piensas de eso? Vamos inmediato a escuchar la pregunta de Susi para responderla juntas. Para responder ambos, sí. Perfecto. Mi pregunta iba en el sentido desde el punto de vista legal. Hemos visto que han solicitado a la población participar de manera activa en demandas legales colectivas. En Estados Unidos se le tiene terror a eso, se le llama class action. No sé si aplicarían los mismos parámetros aquí en República Dominicana, y ustedes han pedido también la participación del Defensor del Pueblo para ayudarles en este tema. ¿Cuál ha sido el apoyo y la retroalimentación que han tenido tanto pues del defensor, si ya ha habido algún acercamiento, si se está gestionando, y también de la población? ¿Cómo sería este proceso de armar estas demandas legales colectivas que son muy temidas fuera del país? Hay que ver aquí cómo procederá en ese aspecto. Adelante, don Gregorio. Bien, con relación a la pregunta de Guarocuya, de hacer más agresivo en la inversión de esos fondos para orientado a la rentabilidad. Nosotros tenemos una posición de que esos fondos de pensiones, las AFP, deben desaparecer porque son especuladoras financieras y no tienen el enfoque social que debe tener un programa de pensiones, un plan de pensiones de carácter público. La realidad de Estados Unidos es otra realidad. Aquí nosotros no tenemos un sistema de valores. Tenemos apenas muy poco lo que significa bolsa de valores en la República Dominicana, pero además nosotros no estamos contestes con ese procedimiento. Por ejemplo, la ley contempla 8701 que se oriente la inversión no solamente a lo que es rentable desde el punto de vista financiero, sino también lo que es rentable desde el punto de vista social. Por eso nosotros tenemos 50 años de crecimiento económico y uno de los vagones que empuja el crecimiento económico en la República Dominicana ha sido, desde el año 66 en adelante, ha sido la industria de la construcción. Pero nosotros tenemos 2 millones tenemos un déficit habitacional de 2 millones. O sea, tenemos una industria de la construcción que no produce lo principal de todo proceso constructivo, de toda industria de construcción, que es alojamiento para la población. Eso es lo prioritario. En ese sentido, hay que buscar esa orientación, ese déficit habitacional, para decir un elemento. Tú te vas a encontrar en República Dominicana cientos y hasta miles de plazas comerciales que fueron iniciadas, que no fueron terminadas. Tú te vas a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y te vas a encontrar un monstruo que es un parqueo, un monstruo. O sea, ese tipo de inversión que no es prioritaria, pero que sí sirve para lavar, tiene muchos fines. En ese sentido, la inversión de los fondos que generan los trabajadores, que no deben ser administrados por AFP, deben tener una orientación también de tipo social. Lógicamente que se garantice la rentabilidad, pero también hay una rentabilidad social de esos fondos. Con relación a las acciones que tienen que ver de tipo legal, nosotros, por ejemplo, fuimos recibidos hace semanas por el Defensor del Pueblo y incluso en nuestra propuesta de ley, en nuestra propuesta de modificación de la ley,
nosotros entendemos que la función que se le atribuye en esta ley a la DIDA debe ser ejercida por un órgano como el Defensor del Pueblo, que es supraministerial. La DIDA tiene que pedir permiso para entrar a cualquier lugar. El Defensor del Pueblo tiene la atribución constitucional de intervenir y hacer demandas, porque es un órgano supraministerial constitucional. En ese sentido, nosotros agradecemos eso y mantenemos esa línea y vamos a proceder en ese sentido. Lo que sí nosotros vamos a hacer es que vamos a conducir acciones de ese tipo, pensadas y valoradas, porque eso necesita efectivamente ser instrumentado de manera seria y que sea efectiva. Adelante, Roselvis. Gregorio, a principio de mes, el tuit por el que yo me di cuenta del asunto y que fue como en principio muchos empezamos a ver la denuncia de los trabajadores, un amigo, Héctor Christopher, tuiteó diciendo: la pregunta del $1.000.000, me acaban de descontar de mis fondos de pensiones de AFP Siembra 27,000 pesos por la pérdida en inversión. Averiguo con mis compañeros y distintas AFP y a todos le descontaron a los afiliados. ¿Cuál es la razón de la pérdida? Hay gente que ha tenido la oportunidad ahora en los medios de conocer la razón que han explicado las AFP, pero hay muchos trabajadores, y ahora le hablamos a los trabajadores quizá menos calificados, que no tienen acceso a un correo electrónico, que no ven los estados de cuenta que mandan las AFP mensualmente, para darse cuenta si le descontaron o no, cuánto le descontaron. ¿Qué le podemos decir a esa gente? ¿Dónde investigar? ¿Dónde darse cuenta de lo que han perdido, ¿no? por esta situación y cómo integrarse quizá a las acciones que está haciendo la coalición? Sí, bueno, mira, en primer lugar es importante denunciar que las AFP no realizan efectivamente lo que establece la ley de informarle a los trabajadores mensualmente sus estados de cuenta. Eso no se realiza. Pero eso le llega a todo el que... eso, por ejemplo, a mí me llega todos los meses eso. Bueno, pero le estoy diciendo, o sea, en este proceso nosotros hemos llamado... Lo que está diciendo Gregorio, sí, eso nosotros hemos llamado a la población a que revise sus cuentas. Sí. Eso es otra cosa. Fíjense bien, pero fíjense bien, no le están llegando. ¿Cómo le llegan los estados de cuenta a la persona? O te llegan de manera electrónica o te llegan físicamente. De la manera que... Sí, como llegan los estados de tarjeta de crédito. Exactamente. Exacto, eso es muy, muy, muy importante. Digamos que la referencia. Ahora bien, ¿cuál es el porcentaje de dominicanos y dominicanas que tienen tarjeta de crédito? Hay muchísimos infelices que no saben cuánto le descontaron, señora, ni cuánto tienen en su AFP. ¿Cuántos? Es generalizado. Nosotros tenemos casi por cada ciudadano tenemos 1 o 2 aparatos de estos. ¿Cuántas personas de estos tienen efectivamente el uso de ese instrumento? ¿Cuánto están recibiendo por ahí en los estados de cuenta? No. Pero es que si no lo registran, no pueden recibirlo. Exactamente. Sí, pero agrega a todo el que está registrado le llega. No, pero llega a todos los meses. Pero por el correo electrónico y que lo usa son menos. Oye, el gobierno debe hacer un esfuerzo por llevarles información, porque aquí hay instancias que tienen unas nóminas muy grandes. La superintendencia de pensiones. Yo me inscribí. No, pero yo me inscribí, para llevarles información a la gente. Y el que la gente no lo sepa, evidencia una deficiencia. Yo me inscribí en su momento por una campaña que hizo la superintendencia de pensiones. Claro, pero fíjate bien. Y me registré y me llegó. Tienes que valorar que tu edad, tu cultura, tu formación te permite darle respuesta a eso. Pero fíjate bien, eso lo que está reflejando es que las administradoras de fondos de pensiones lo que tienen es como empresa una lista de afiliados. Eso es lo que tienen. Hay en San Juan una oficina de cualquiera de las AFP de República Dominicana. No las hay. Y tú tienes cualquier... y está establecido una ley que pudiera funcionar en cualquier, incluso establecimiento bancario. No tienen una oficina. Entonces, no están respondiendo a eso. Porque no hay una gestión real, no hay una administración de esos fondos, no hay una gestión con el dueño de los fondos. ¿Sabe que hay más de 40,000 dominicanos que fallecieron y que dejaron en heredad sus fondos a sus sobrevivientes? Y las AFP no lo encuentran. Mira, en estos 18 años. Mira, a mí me llegó... En ese sentido, la AFP ha hecho esta campaña solicitando... Pero no es campaña. O sea,
se hicieron campañas, no hicieron pero es que se hace. Pero, en ese aspecto, bueno, pero eso, por ejemplo, las AFP, pero, por ejemplo, tienen que acercarse a la Junta Central Electoral, por ejemplo. Sí, ¿no? Que ahí está, porque lo que dice don Gregorio es cierto. Hay una cantidad de gente que no tiene el conocimiento del uso real de aparatos electrónicos, pero usted ve muchísima gente, señores, que lo que se comunican por WhatsApp es con mensajes de voz porque no pueden escribir bien. Entonces, eso es verdad. Pero fíjate bien, es que las AFP tienen una función, tienen un afiliado o afiliada, tienen una manera de contactarlo. Ahora bien, para eso hay que invertir. O sea, y ese es el asunto. Pero además es bueno que ustedes sepan que es un ahorro que hacemos los dominicanos, es un ahorro obligatorio y forzado. Pero ¿en qué banco de la República Dominicana o del mundo para tú ahorrar tú tienes que pagar una comisión? Entonces las AFP tienen una comisión por cada vez que tú deposites, que te retiran dinero de tus... A mí, de hecho, don Gregorio, me llegó ayer o antes de ayer el estado de mi AFP y tengo de enero a febrero 3.400 pesos menos. 3.400 pesos menos. Multiplícalo por 2 millones. Eso, multiplícalo por 2 millones de personas. Sí. O sea, estamos hablando de... Yo tengo muy poco dinero ahí. No, y hay gente que le descontaron más como este usuario, 27.000 pesos. Claro, eso es gente que tiene mucho dinero, pero yo tengo poco ahí. Pero fíjate bien, o sea, si tú multiplicas, lo que estoy diciendo es la gestión. Mira lo que ocurrió, lo que se hizo el año pasado. Se cambió la ley, se hizo una modificación de la ley para disminuir esa comisión que reciben las AFP. Pero ¿cuál fue el truco? Que antes esa comisión se estaba cobrando de la rentabilidad. Correcto. Ahora se cobra de la ganancia y del capital. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que ellos lo que aumentaron fueron el ingreso que tienen por esa cuota. Esa es la realidad. Entonces, en ese sentido, no están administrando los fondos. Sí. O sea, aquí cualquier cooperativa ubica a su asociado. Claro. Cualquier banco ubica a su cliente, menos las AFP. Eso tiene mucho sentido, es la verdad. Muchísimas gracias, don Gregorio, por esta entrevista. Ojalá que el tema de la AFP lo hemos venido hablando y lo hemos hecho desde la mayor objetividad posible, pero hay cosas que a veces parecen ser indefendibles. En este tipo de cosas, las AFP tienen que entender que la verdad no es la verdad, sino lo que la gente percibe de ella. Cambio y fuera.